Hola, otra vez. Como ven, ya cambié de posición. Cierto, o sea, uno no puede estar completamente sentado, pero tampoco completamente de pie. Este. Vamos a sí, a la sesión 3. Pero antes de ello, vean, o sea, cambié de dispositivo. No es porque prefiera la cámara de la computadora, que está conectada a un cable de red. No utilizo Wi-Fi más que para los otros dispositivos. La carga de los videos es más fácil, pero la resolución de la cámara no ayuda. Ya saben, cultura de lo visual. Este, Muchos de los alumnos no tienen esa facilidad, como ya lo había mencionado. Algunos solo trabajan sobre el celular. Entonces, si les pedimos un video, hay que procurar que puedan realizarlo, que tengan los elementos para poder realizarlo. Algunos van a decir, bueno, es que no es nuestra obligación. Cada quien, cada quien. Lo dejo a su consideración. Pero si podemos anticiparnos y facilitarles en cierta medida sus elementos, creo que les sería de mucha ayuda. Hay que cambiar muchas cosas. Esta es la sesión 3, este, que lleva por nombre ¿Qué evaluar en filosofía? Elementos esenciales de un instrumento de evaluación. Es sabido que la evaluación dentro de filosofía suele ser motivo de debate o un relajado consenso sobre lo que debe valorarse. Bueno, entrégame un ensayo. Ya sabemos que, es más, ni nosotros, o por lo menos yo estoy admitiendo que no tengo tanta facilidad para un trabajo académico. A lo mejor un ensayo sí, que permite cierta libertad estilística. Pero los alumnos no tienen una cultura de la escritura, no tienen siquiera una cultura de la demora a la hora de leer. Luego no saben ni qué leer. Hay cálculos, según distintas universidades, el promedio que podemos leer, vamos a llamarle libros, este, es muy bajo, bueno, comparativo con el tiempo que pasamos en las redes sociales, en los servicios de mensajería. Todo eso que leemos, si pudiéramos ponerlo en libros, serían un poquito más de 20 libros, 20 libros al año. Y no libros sencillos, libros grandes. Digo, no estoy hablando también de la fenomenología del espíritu, ¿no? Pero pueden ser libros grandes del tiempo que pasamos en la red, viendo las entradillas de las noticias en Facebook, los chats, todo ese tipo de circunstancias. Entonces el alumno no tiene una cultura para leer, ¿no? Ni siquiera para comprender lo que está leyendo. Hay un tema que podemos sacar es el analfabetismo funcional. Me gusta mucho tocar eso porque lo veo muy reflejado en varios lados. Gente que tiene una carrera, pues, probablemente sea una analfabeta funcional. No tiene la capacidad de comprensión de un texto. Y sí, se da mucho, o sea, no se da en gente que no tiene conocimientos o que no tiene una formación, se da también en gente que ya está formada, ¿no? ¿Dónde se da más? Pues también lo vemos en las redes sociales, es donde se mueven los alumnos, incluso nosotros también, ahí nos movemos, para qué negarlo, ¿no? Ahora bien, vamos al tema. Dice, habiendo ya sentado las distintas apreciaciones en cuanto a qué contenidos resultan relevantes, ahí yo propuse algo, pues, conceptuales, comprensivos y aplicativos, y sopesado de forma somera el rango jerárquico bajo el cual debe regirse el instrumento de evaluación y el tipo de reactivo acorde. Eso lo tenemos que discutir en plenaria, ¿no? Saber qué tipo de reactivo. De preferencia que sea algo similar a como son los exámenes de recuperación, ¿no? Algo de opción múltiple. Pero Pero en cuanto al formulario, nosotros podemos mejorarlo. Ya lo había mencionado, podemos ponerle bifurcaciones que retroalimenten al estudiante, comentarios, contenido. Y les digo sobre todo porque es fácil
abocar el contenido de los formularios, plasmarlo ahí para que no tengan que salir de los formularios. Y porque la aplicación se adapta al dispositivo donde lo estés viendo, ¿no? O sea, en una tableta, en un celular pequeño, en la computadora de escritorio, en la laptop, se acomoda. Dice, por lo que no profundizando, tendrán que cumplir ciertas características, así por ejemplo, ser motivo de una retroalimentación, ya sea que reproduzca o profundice en los elementos que se valoran. Y lo más importante, que dicha retroalimentación sea de forma asíncrona y coherente respecto al tipo de reactivo. Lo que acabo de mencionar. Pensar, bifurcar. Bifurcar es una palabra que pues acompaña a los formularios, ¿no? Pero ya les había dicho, ¿no? Lo pasamos nosotros a nuestro ramo filosófico y entendemos como mayéutica. Vamos a parir conocimiento. Bueno, sí, más o menos. Ahora, ¿cuáles son las actividades a realizar en esta? Una nada más. Que precisamente pretende ayudar al propósito del tema. Y disculpen, es que tengo la computadora aquí y el monitor acá, entonces por eso no me quitan. Y dice, es una actividad solamente. Y se llama Recordando la época de oro. Tentador, ¿no? Hablamos del cine de oro mexicano, pero hay una época de oro cuando estudiamos, digo, en teoría, digo, yo no me la pasé muy bien, pero ya ahora sí que cada quien sabrá cómo le fue. Ya sea en la licenciatura, en la maestría, incluso en el doctorado. Por cierto, por lo que no les he dicho. Ya les había dicho mi nombre, pero me tardé en decirles otro dato. Quizá, recordando información de las reuniones que he tenido con otros profesores, en juntas y todo eso, probablemente aquí haya gente que comparta de dónde vengo, ¿no? Que es de la facultad de la FES Acatlán. Yo soy licenciado en filosofía por parte de la FES Acatlán, de la UNAM. Ahora dice, recordando la época de oro, uno a uno de los docentes compartirán su experiencia evaluativa de años anteriores. Pues ya vimos cómo evalúan, ya vimos que hay prejuicios también, pero vamos a recordar cosas en específico, contextos en específico. Cuando estudiábamos, ¿y qué nos enseñaban los profesores? ¿Cómo nos evaluaban los profesores? Cada docente expondrá la forma en que fue evaluado y la pertinencia actual de ese tipo de evaluación. La evaluación debe ir acorde al contexto. Es decir, ¿de qué forma los evalúan cuando realizan estudios? ¿De qué forma los evaluaron cuando realizaron los estudios de la carrera? Es pregunta muy general. La exposición debe ir acompañada de una carta personal dirigida a un maestro anónimo o a algún profesor que haya formado parte de nuestra formación. De entrada, que esto visto desde otro lado, pues, parecería algo muy sencillo, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que escribieron una carta? ¿Han escrito una carta? En la tradición filosófica sabemos que hay cantidad de ejemplos para que nos pueden remitir a lo que es la correspondencia, ¿no? De carácter epistolar. Y no solo en la filosofía, también lo encontramos en la literatura. Por ejemplo, me llega a mí a la cabeza, por ejemplo, Heinrich von Kleist, ¿no? El espejo de sus idas, este poeta alemán, que tiene en el Teatro de Marionetas y otros ensayos, tiene varios de sus textos, sus pequeños ensayitos, están precisamente en formato de carta, ¿no? Carta a un joven poeta, carta a un joven pintor. Ahí les pongo yo un pequeño les voy a leer en esta clase, en esta sesión, les voy a leer y si no lo voy a poner ahí en imagen, ¿no? Dentro de la carpeta. Y si no, lo pueden buscar, ¿no? La carta que escribió Camus cuando ganó el Nobel a su profesor.
La correspondencia tiene algo distinto. Y me gustaría recuperarlo o pensar eso, ¿no? Sobre todo ahorita comparándolo con los servicios de mensajería instantáneos. No hay demora, no hay tiempo para leer, comprender bien, o siquiera que nos afecte, damos una afección. Recordemos que el tiempo digital, el tiempo real, se mueven de distintas formas. Es el proceso que se vive dentro de lo digital. Podemos pasar horas viendo una película. Bueno, no una, sino varias películas. O echarnos un maratón de series. Yo también peco de eso, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, en el diálogo. No es lo mismo. Los servicios de mensajería, pues en la inmediatez, pierden algo. Pierden algo. Y por eso me gustaría recuperar el carácter epistolar. ¿Qué tiene eso de las cartas? ¿Qué profundizan en algo? Voy a leer, les voy a dejar este texto, es precisamente sobre cartas. Hace mención evidentemente a Séneca, por ejemplo, a Epicuro. Epicuro lo vamos a ver después. Sobre el carácter epistolar, hay un pequeño fragmento. Este texto se los voy a dejar en el drive por si gustan leerlo, para que vean que no me lo estoy sacando de la manga. Si hay literatura sobre ello, pues. Entonces les voy a leer un pequeño párrafo, ¿no? de que dice Derrida sobre la correspondencia. Antes de explicitar uno de los derroteros propios de las obras de Epicuro y Séneca, quizá es necesario perfilar un poco más el género epistolar. De acuerdo con Derrida, la carta es el género de géneros, puesto que entraña el deseo de comunicar que anima cualquier otro texto y, además, establece una relación prístina entre el autor y su destinatario, de modo que aquel que le habla a éste desde una cercanía especial extraña a la de los textos filosóficos, tal como se conocen hoy. Por lo mismo, la posición del lector, aquel que no es su destinatario original, tampoco es la misma. No es la observación privilegiada del espectador imparcial que tiene ante sí algo que le ha sido dado a su contemplación explícitamente, sino más bien una ventana por la cual se asoma a las conversaciones íntimas cotidianas. Soy muy bonito. Digo, me parece raro que Derrida escriba de esa forma, se escucha muy sencillo. Pero les dejo ahí el texto. Tengo por ahí otra actividad para esta sesión en caso de que termine pronto, pero me la voy a reservar. Va a ser más didáctica para entretenernos. Pero espero mucha participación en esta sesión, ¿no? Porque es básicamente el chisme, ¿no? A mí me hablaban de esta forma. Recordar cosas que nos pasaron. Bueno, este es el plan para la sesión 3. Vamos a pasar a la siguiente, que es la sesión 4. Ahorita nos vemos. Bye.